Pastor Francisco Rubiales. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when he calls me to my home high, I'll walk them golden stairs when I die. Cuando son las 10 en punto de la noche del día martes 20 de octubre del año 2020, comienza una nueva andadura de Límites Insospechados aquí con tu amigo el pastor Paco Rubiales. Quiero leerte una porción de la palabra que puedes encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Un pasaje que se titula Jesús llama a 4 pescadores. Y dice así la palabra: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Qué tremendo es pensar que Jesucristo nunca deja de caminar, nunca deja de andar, nunca deja de buscar. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Hay algo tremendo. Jesucristo levantó su iglesia en la tierra para que como su cuerpo, como su novia y como su ejército hicieran un trabajo muy específico. Ese trabajo lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Te lo quiero leer. Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8, que ya lo tengo aquí, que se me juntan las páginas. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, dice que Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate qué instrucción más precisa le da Jesucristo a sus discípulos justo antes de ascender a los cielos, cuando Él ya había muerto en la cruz, había sido sepultado, había sido resucitado y ahora estaba en un cuerpo glorificado con los discípulos. Dice que la función de la iglesia es ser testigo de Cristo en la tierra. ¿Y en qué parte de la tierra? Jesucristo dice: en Jerusalén, en toda Judea, Jerusalén, capital de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La única función de los cristianos, el único objetivo de la iglesia levantada por Jesucristo es ser testigos de Jesucristo, anunciar a Jesucristo, anunciar el Evangelio, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y discipularlos conforme a las enseñanzas de Cristo y a los mandamientos de Cristo, que son 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y dice que Jesús dice que a estos 2 mandamientos se sujetan los escritos y los profetas, los salmos y los profetas. Así que la vida del cristiano es vivir bajo la obediencia a estas 2 enseñanzas, a estos 2 mandamientos, que es amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como Cristo los ha amado y como Cristo ha amado a su iglesia. Así que Cristo levantó la iglesia. Mira, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo el evangelio de Mateo se registran algunas palabras de Jesucristo acerca de la iglesia, que es cuando Jesucristo le habla a Pedro y le dice: Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta mi roca edificaré mi iglesia. Y luego también dice cuál es la función de la iglesia en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice: por todo el mundo, haced discípulos, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, id hasta lo último de la tierra. Qué bueno. Y en el versículo 20, Mateo 28, 20, dice: enseñarles todas las cosas que yo he enseñado. Así que la única función de la iglesia es ser testigos de Jesucristo, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que si queremos ser testigos de Cristo, tenemos que conocer a Jesucristo. Sin ninguna duda, un testigo no puede hablar de alguien a quien no conoce. Ningún juez de la tierra llamaría a un testigo a un juicio para preguntarle acerca de algo que no ha visto, que no ha oído o que no conoce.
sería un testigo inválido, sería un testigo inútil. Un teólogo es capaz de recitarte de memoria la Biblia y darte un estudio teórico acerca de la palabra de Dios sin conocer a Dios y sin conocer a Cristo. Es como aquella persona que te viene hablando y te dice: el hermano de Pepe, que es el cuñado de Juan, me ha dicho que el otro día le escuchó a su prima que dijo que le escuchó a una vecina que un vecino de ella estaba drogándose. Y tú dices: bueno, ¿y tú me cuentas eso? ¿Qué clase de testigo eres tú si eres apenas un testigo de referencia de terceras personas que no sabes si te contaron la verdad o si sencillamente la bola de la mentira, conforme ha pasado de boca en boca, se ha ido haciendo más grande? El Señor nos convoca a ser sus testigos aquí en Hechos capítulo 1, versículos 8, y de ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Jesucristo, perdóname que haga esta acotación, no testigos de Jehová, sino testigos de Jesucristo, implica una gran responsabilidad, porque implica esforzarnos para conocer a Cristo de tal manera que lo conozcamos personalmente, que lo conozcamos porque tenemos una relación con Él, que lo conozcamos porque pasamos tiempo de oración de secreto y de intimidad con Él, que lo conozcamos porque lo conocemos a través de su biografía, que es la palabra de Dios, específicamente los 4 evangelios, que lo conozcamos como el Mesías y que lo confesemos como nuestro Señor y Salvador. Solo Cristo quiere estar en nosotros. En el Evangelio de Juan, mira, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 40 y tanto, déjame que lo encuentre. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos, déjame, a ver, que estoy en el 5, capítulo 6, Evangelio de Juan, versículo 40 y tanto y siguiente, ¿no? Dice, versículo 34, dice: le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero aquella multitud se refería al pan que había multiplicado y a los peces que el Señor había multiplicado para quitar el hambre de sus estómagos. Pero Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¡Qué tremendo! Y sigue hablando algunos versículos más adelante acerca del pan, porque el ejemplo que Jesucristo dice: mira, el pan que yo he multiplicado ha ido a vuestros estómagos y va a terminar en la letrina. Pero yo soy el pan verdadero. Fíjate que él lo compara con el pan del cielo, lo compara con aquel maná que el pueblo de Israel recibía mientras estaba itinerante camino de la tierra prometida en el desierto. Aquel maná que caía cada mañana del cielo, menos el día de reposo. Los viernes caía ración doble, porque el sábado era el día de reposo. Y entonces, dice, incluso aquel pan que Moisés provocó que Dios os diera del cielo, era un pan que solo alimentaba vuestros estómagos. Pero dice en Juan capítulo 6, versículo 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Fíjate que Jesucristo aquí en el Evangelio de Juan hace permanentes referencias al pan, comparándose él con el pan verdadero, con el pan que cuando se come no se defeca, el pan que siempre retienes, el pan que siempre te alimenta. ¿Y por qué hace esta comparación Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo se compara con el pan? Porque del mismo modo que cuando tú comes pan, el pan que tú te comes acaba dentro de tu cuerpo, Jesucristo dice: a mí me tienes que comer. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y luego dice: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él quiere estar en nosotros, Él quiere morar en nosotros, Él quiere vivir en nosotros, Él quiere permanecer en nosotros, Él quiere que nosotros permanezcamos en Él, pero también quiere Él permanecer en nosotros. Por eso Él ya dice: yo ya no quiero manifestarme ni revelarme en tabernáculos ni en templos hechos por manos de hombre, sino que yo ya quiero vivir en el hombre, en la mujer, en sus corazones, porque yo he levantado
al hombre como el templo del Espíritu Santo, como el templo de la Trinidad, el templo de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y escúchame bien, si Jesucristo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que seremos testigos de Él hasta lo último de la tierra, no nos podemos permitir el lujo de testificar de Él sin tener a Cristo dentro de nosotros. Cristo tiene que pertenecer a nuestra más profunda fibra espiritual. Tenemos que comer a Cristo cada día, tenemos que comer el pan de la palabra cada día. La palabra tiene que pasar a formar parte de nosotros, de nuestra fibra espiritual. Así, de esa manera, cuando nosotros vayamos a cualquier lugar o hablemos a cualquier persona acerca de Jesucristo, podemos dar testimonio cierto de Él, porque le estaremos hablando de alguien que mora en nosotros. Dice el Señor, el Padre y yo queremos morar en el corazón del hombre. Dice el Señor, sois templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es derramado en nosotros y toma posesión de nuestro corazón y toma posesión de nuestra vida, entonces Dios el Padre y Dios el Hijo vendrán a morar también en nosotros. Y cuando nosotros comencemos a hablarle de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo a la gente, ni más ni menos que le estaremos hablando de aquel que mora en nosotros. Por eso qué importante Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos. El Señor no dice me seréis maestros, o no dice me seréis teólogos, o no dice me seréis religiosos, o no dice me seréis profetas, o no dice me seréis predicadores, dice me seréis testigos, porque el testimonio de Cristo en nosotros es un testimonio de nuestro propio testimonio. Me he liado un poco al decir esto, pero yo sé que me has entendido. Lo que al fin y a la postre Jesucristo dice, si queréis dar testimonio de mí, si queréis ser mis testigos, tenéis que dar a la gente testimonio de mí, de que yo vivo en vosotros, de que yo vivo en vosotros y habito en vosotros, y por lo tanto vosotros vivís en el Espíritu, vivís en la verdad, vosotros vivís bajo la gracia, vosotros vivís bajo el pleno convencimiento y fe de la salvación, vosotros vivís bajo el amor de Dios, bajo su misericordia, vosotros vivís en comunión con el Espíritu Santo. A veces no tenemos que abrir la boca para que la gente vea a Jesucristo en nosotros. Nuestro simple testimonio de vida convence a muchos de que somos cristianos y de que no somos cristianos de salón, cristianos cómodos, cristianos de sofá, no, cristianos que han asumido la responsabilidad de ser testigos de Jesucristo allá donde estén. Y por eso me gusta este pasaje de Marcos, porque dice que andando junto al mar de Galilea, Jesucristo vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar. Dice Jesucristo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino primero a buscar a Simón, que después fue Pedro, y a Andrés su hermano, pescadores, no solo para salvarlos, no solo para traerles salvación, sino también para levantarlos como columnas de su iglesia. Y hay algo que me apasiona aquí en este versículo, ¿no? Porque dice que Jesucristo vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos 4 versículos de Marcos capítulo 1 del 16 al 20 están hablando del llamado, del llamamiento. Están hablando de que cada día Jesucristo está paseando en los márgenes de tu vida para tratar de que tú de repente te distraigas de lo que estás haciendo y te des cuenta de que Él vino a buscarte y tengas un encuentro con Él. Quizá esta palabra sirva para eso, para que te des cuenta que Jesucristo cada día viene a caminar alrededor de ti, donde quiera que te encuentres, para decirte, aquí estoy yo y vine a salvarte, vine a traerte un sentido a tu vida, un plan a tu vida, vine a salvarte, vine a liberarte y vine a mostrarte la meta que tengo para ti. Pero mira qué tremenda cosa, porque dice que Jesucristo se cruzó con Simón y con Andrés su hermano, que echaban la red porque ellos eran pescadores. Jesucristo va a venir a buscarte y Jesucristo espera encontrarte trabajando. Jesucristo no viene por perezosos, Jesucristo no viene por vagos. Jesucristo viene por gente que está decidida a encontrarse con Él y a asumir la responsabilidad, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo de servirle. Cuando Jesucristo miró a Simón y a Andrés y vieron que ellos estaban tirando la red en el mar, yo creo que pensó, aunque el versículo no lo dice,
Yo creo que él pensó, si estos hombres son tan esforzados para pescar peces, si estos hombres son tan esforzados como para madrugar para salir a pescar a los peces, si son tan esforzados para hacer un trabajo que al fin y a la postre lo único que consigue es pescar peces que mueren para unos venderlos y otros comerlos y solo llenar su barriga del alimento, ¿cuánto más ellos no se esforzarán en pescar a hombres para vida y para vida eterna? Cuando Jesucristo te ve trabajar, Jesucristo ve cuáles son tus talentos y Jesucristo ve cuáles son tus dones. Jesucristo te ve cuando te ve trabajar y ve tu esfuerzo, ve tu sacrificio, ve cómo muchas veces te niegas a ti mismo por hacer el trabajo que quizá deberían hacer otros. Cuando el Señor te ve pescando peces, Él te escoge para pescar hombres. Y de esa manera seguro que Jesucristo lo pensó, porque el versículo 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ya el Señor escoge tus talentos y tus dones para decirte de qué manera Él te quiere usar en el reino de los cielos. De qué manera tú vas a ser eficaz y productivo en el reino de los cielos. De qué manera tú vas a dar fruto. Porque la oración del justo es eficaz, leíamos ayer, recuerda. Creo que era en Santiago capítulo 5, versículo 16, pero no me hagan mucho caso, seguramente me he equivocado de versículo. La oración del justo es eficaz. La eficacia habla de dar fruto. Del mismo modo, cuando el Señor nos escoge, Él nos escoge conforme a los talentos naturales y a los dones espirituales que antes de la fundación del mundo Él ya nos dio y Él puso en nosotros. Ahora Él quiere ver cómo utilizamos esos talentos y esos dones en el mundo. Cómo sacamos fruto en el mundo con los talentos y los dones que Él nos da. Porque el mundo, amigo y amiga, es el banco de pruebas de Dios. Si Él te dio un talento específico, Él primero quiere ver cómo tú lo empleas en el mundo y cómo consigues fruto haciendo uso de ese talento. Cómo tú obtienes fruto haciendo uso de ese don espiritual que Él puso en ti. Yo estoy seguro que el Señor Jesús, caminando junto al mar de Galilea, cuando vio a Andrés y a Simón esforzándose por echar la red en el mar, ejerciendo su oficio de pescadores, Él dijo, estos van a ser unos tremendos evangelistas. Estos ya van a dejar de tirar la red en el mar para tirar la red en el mundo. Mira, yo sé que tú sabes qué cosas se te dan bien. Eso se llaman habilidades y talentos naturales. Yo sé también cómo el Señor ha puesto dones en ti. Y yo creo que todas las personas sabemos más o menos qué cosas se nos dan bien. Bueno, pongámoslas en práctica en el mundo. Pongámoslas en práctica en el mundo. Saquemos fruto en el mundo para que el Señor observe y nos vea y pueda levantarnos a un nivel de dignidad ministerial para poder usar esos mismos talentos y esos mismos dones para servirle a Él. ¡Qué tremendo! Porque Pedro y Andrés, su hermano, eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí. Esto es lo que te está hablando esta noche el Señor. Esta noche Dios te está diciendo, venid en pos de mí. Hay llamado para todas las personas en el mundo. Yo sé que hay personas que se sienten fracasadas. Yo sé que hay personas que se sienten anuladas. Esas mujeres que son maltratadas por sus esposos y que más que maltratadas físicamente, que también, seguramente están más maltratadas psicológicamente cuando escuchan de la boca de su esposo decirle, tú no vales para nada, o tú qué harías en el mundo sin mí. Esas mujeres que han sido anuladas, maltratadas en todos los sentidos, han dejado de pensar, han perdido la perspectiva de sus talentos y de sus dones. Así que de esa manera, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Señor te está llamando esta noche, está diciendo, ven en pos de mí, porque yo te voy a decir lo que tú vales a los ojos de Dios. Yo te voy a decir cuántos talentos, cuántos dones yo puse en ti antes de la fundación del mundo. Cuando yo te creaba hombre y mujer, yo te creaba con un propósito, te creaba para hacer alguna cosa. Así que venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, le dijo a Simón Pedro,
y a Andrés su hermano. A ti esta noche te está diciendo, venid en pos de mí, o ven en pos de mí, sígueme, sígueme, te está diciendo el Señor. El Señor Jesús te está hablando esta noche y te está diciendo, sígueme. Necesito que me sigas para yo poder mostrarte cómo te quiero usar en el reino de los cielos. Qué tremenda respuesta la que le dieron Simón Pedro y Andrés, su hermano, a Jesucristo. Dice que dejando luego sus redes, le siguieron. Amigo y amiga, hay cosas en las que tú estás enredado. Otra vez te lo digo. Otra vez te lo voy a decir. ¿En qué cosas tú estás enredado? Porque hay una cosa que me llama mucho la atención de los pescadores. A veces ellos se tiran más tiempo limpiando las redes que pescando con ellas. Porque cuando los pescadores salen a pescar, no siempre en las redes encuentran peces. A veces sí es verdad que encuentran peces, pero a veces también recogen mucha basura del mar. Y más ahora que hay tantos plásticos y tanta basura ahí en el mar, que están todos los días diciéndolo en la televisión, ¿no? Pero cuando un pescador tira la red y saca la red, de repente hay veces que hay algo que se puede aprovechar, pero de repente no hay nada que se pueda aprovechar y hay más basura que otra cosa. Así que cuando vuelven a tierra firme, sacan las redes, las extienden y comienzan a limpiar las redes. ¿Sabes por qué? Por dos razones. Primero, porque la red no la van a volver a tirar llena de basura. Y en segundo lugar, porque la red también se queda con el olor de la basura que recoge. Entonces las redes tienen que estar limpias, porque si en la red queda algún resto de basura, primero los peces pueden ver la basura y detectar la red y no caer en la trampa. Y en segundo lugar, los peces pueden llegar a detectar incluso el olor de la basura que estuvo impregnada o pegada en esa red. Los pescadores pasan más tiempo limpiando y remendando y reparando las redes que usándolas para pescar. Y dice que Pedro y su hermano Andrés estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Hay otro pasaje donde observamos cómo Pedro está en la arena de la playa limpiando las redes de esa suciedad. ¿Y sabes qué? ¿En qué estás enredado? Dime la verdad. Bueno, no me la digas, no te voy a escuchar, pero piénsalo. A veces estamos enredados en tantas cosas que el Señor tiene que decir, para un momento, limpia la red. Limpia la red. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Dice en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios porque la palabra os ha lavado. Cada día tenemos que ir delante del Señor a lavarnos delante de su palabra. Dicen los proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa? Que limpiemos asiduamente nuestro corazón, que lo lavemos con la palabra, que lo lavemos en oración. El Señor le dijo, dejar la red, porque yo voy a dar otra red. La red del reino de los cielos. Una red que no recoge basura, que solo recoge hombres y mujeres que quieren conocer a Cristo, tener una relación con Cristo. Pedro y Andrés su hermano, fueron obedientes y dejaron las redes y le siguieron. Y dice que pasando de allí un poco más adelante, vio a otro grupo de pescadores, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. ¿Ves? El Señor los escogía por parejas. Y dice que también ellos en la barca, y dice que ellos remendaban las redes. ¿Ves? Antes Pedro y Andrés estaban echando la red en el mar para pescar, pero ahora Juan y su hermano Jacobo, también conocido como Santiago, o los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran dos muchachos muy explosivos, muy vehementes, ¿no? Con un carácter muy fuerte. Dice que ellos remendaban las redes. Así te dice el Señor esta noche. Estoy mirando a tu vida y veo cómo te pasas la vida remendando las redes, porque estás harto de no pescar lo que anhelas y lo que deseas. Tus redes están llenas de agujeros. Y a veces cuando echas la red en el mundo, amigo y amiga, lo único que pescas es basura. Y a lo que vienes obligado es a remendar la red, porque el mundo partió tu red, o rompió tu red, o quebró tu red.
A veces nos pasamos la vida remendando los errores, remendando los fracasos, remendando las decepciones, remendando las traiciones. Y así no quiere Dios que vivamos. Dice que Jesucristo le dijo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, porque también ellos estaban remendando las redes, y los llamó. Y dice que dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjate que Simón y Andrés tenían su barquita, su red, y salían a pescar. Pero este Jacobo y este Juan, hijos de Zebedeo, eran verdaderamente unos niños de papá. Su papá era empresario, seguramente tenía varias barcas, seguramente, como dice la palabra, él tenía trabajadores, él tenía jornaleros. Yo estoy convencido que mal que bien, ellos vivían bien, pescaban asiduamente, los jornaleros tenían su puesto de trabajo, el papá Zebedeo era el empresario, el dueño de la empresa de pesca, y que estos muchachos no debían vivir mal. Sin embargo, también fueron obedientes. Porque yo creo que tanto Simón, Pedro como Andrés, como Jacobo y Juan, al cruzar sus ojos con Cristo y al escuchar su voz, yo creo que percibieron un impacto en su corazón de tal calibre que ellos llegaron a la conclusión de que era mucho más apasionante y mucho mejor seguir a Cristo que seguir siendo pescadores. Dice que Juan y Santiago dejaron a su padre, dejaron la barca, dejaron las redes y dejaron a sus compañeros de trabajo, los jornaleros de su padre. En definitivas cuentas, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Dice Jesucristo que nadie que no deja padre, madre, hermanos, tierra, negocios y casas es digno de ser hijo suyo. No está hablando quizá de dejarlos literalmente, de dejar de hablar a nuestros padres, de apartarnos de ellos. No, al contrario, el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No está diciendo que cortes radicalmente con tu familia. No está diciendo eso. No está diciendo que vendas tu casa y te vayas a vivir debajo de un puente. No está diciendo eso. Está diciendo sencillamente que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y Jesucristo, lo más importante como Dios, y nuestra comunión con el Espíritu Santo, tiene que ser lo más importante. Y si hay cosas con las que cortar con nuestra familia, hay tradiciones de nuestra familia con las que tenemos que cortar, hay costumbres y hábitos de nuestra familia con las que tenemos que cortar. Sí, amaremos a nuestros hermanos, amaremos a nuestros padres, amaremos a nuestra familia, pero ya hay cosas con las que tenemos que cortar, con hábitos, con tradiciones, con maneras de pensar erradas y sobre todo con todas aquellas cosas de nuestra familia que desagradan a Dios o que van contra su voluntad. Así que dicen que Juan y Jacobo, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los volcanes, los explosivos, dice que dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amiga y amiga, el Señor te está llamando esta noche. Yo no sé en qué estarás ocupado. Yo no sé en qué estarás centrado, en qué estarás enfocado. Yo no sé qué altar has levantado en tu vida y qué clase de Dios has puesto sobre ese altar. Hay gente que sobre el altar de su vida puso como Dios su trabajo, su negocio, su pasión, el fútbol, el deporte, la música, tantas cosas. El Señor dice, no, perdóname. Yo soy tu Dios. Yo soy Jesucristo que vine a salvarte. Yo soy el Señor que he dado mi vida en la cruz por ti y que resucité al tercer día. Y yo quiero que tú me seas testigo, que vayas por todo el mundo, que prediques el Evangelio, que hagas discípulos, que los bautices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que como discípulos los enseñes para que sean enviados, para que hagan lo mismo, ir por todo el mundo, haciendo discípulos, predicando el Evangelio y bautizando. Y así es la historia de la Iglesia desde hace más de 2000 años. Y generación tras generación, el Señor levanta a testigos que vayan al fin del mundo a anunciar su nombre y a predicar el Evangelio de la gracia, de la salvación, de la libertad, de la eternidad, del reino de los cielos. Amigos y amigas, esta noche el Señor te dice, venid en pos de mí.
venid en pos de mí. Yo tengo mucho trabajo para vosotros y una vida apasionante y un destino y un sentido de vida extraordinario. Venid en pos de mí, venid hacia mí. Entregadme vuestra vida, entregadme vuestro corazón. Proclamadme como vuestro Señor, como vuestro Rey. Creed que yo resucité y que la sangre que yo derramé en la cruz te limpia de todo pecado y de toda maldad. El Señor te llama hoy, amigo y amiga. Él te dice, ven, ven, ven. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, dice el Señor, he aquí, yo estoy tocando a tu puerta. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Eso te dice el Señor esta noche. Tanto tiempo viviendo tú solo encerrado en tu vida, con la puerta cerrada a Dios, y el Señor cada día te llama. Quizá hoy, por medio de esta palabra, ha sido el día que tú has escuchado la voz de Dios, pero ahora tienes que tomar una decisión. Ábrele las puertas de tu vida y de tu corazón a Jesucristo, para que Él entre y cene contigo, y tú cenes con Él. Oiga, ¿habrá algo más extraordinario que cenar con Dios? No, no hay nada más extraordinario. En absoluto. Escucha la voz de Dios esta noche que te dice, ven. El Señor quiere salvarte en primer lugar. Quiere proporcionarte la libertad que el mundo te quita. Quiere darte la expectativa y la esperanza que el mundo no te da. Quiere mostrarte una meta que el Señor preparó para ti antes de la fundación del mundo. Él quiere decirte que te ama. Y Él quiere mostrarte la vida eterna, que es Dios el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él envió para salvarte, primero para buscarte y luego para salvarte. De repente este programa ha sido el instrumento que Jesús ha utilizado para buscarte y encontrarse contigo. Pero eres tú el que tienes que abrir la puerta. Yo te pido que le des a Jesucristo esa oportunidad de tener un encuentro contigo. Porque, amigos y amigas, le dimos tantas oportunidades a tantas cosas en el mundo, no se la vamos a dar a Dios. No le vas a dar esa oportunidad a Dios. Has escuchado su voz, su llamado por medio de este mensaje a través de Dynamis Radio, de Crack Radio Madrid 96.2 FM, de crackradio.es, de Facebook Paco Rubiales Sembrando Luz. Ahora en ti está la decisión. Ábrele la puerta de tu vida al Señor, la puerta de tu corazón, y deja que Él entre. Y aunque a ti te parezca que tú le vas a dar de comer al Señor, el que te va a dar de comer va a ser Él a ti. Ábrele la puerta al Señor. Yo quiero orar contigo ahora. Yo quiero que hagas esta oración conmigo, que repitas conmigo y que digas, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque por medio de esta enseñanza que yo he escuchado en las redes sociales, que yo he escuchado en la radio, yo he escuchado tu voz y he entendido que tú has venido a buscarme y a salvarme. Y ahora yo decido abrir la puerta de mi vida y de mi corazón. Y yo te digo, Señor, Señor Jesús, que tú eres mi Señor, tú eres mi Rey y tú eres mi Salvador. Y te pido que me perdones por todo mi pasado y por todo lo que hice mal. Que voy a desenredarme de la vida vieja y voy a nacer a la vida nueva. Señor, tómame de la mano. Llévame a la meta que tú tienes para mí. Ayúdame en el camino. Despierta mis talentos y mis dones. Señor, yo no me quiero perder. Yo quiero hacer tu obra. Bautízame con tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lléname con tu Santo Espíritu. Dame la llenura del Espíritu Santo. Lléname con el poder del Espíritu Santo. Lléname, cúbreme y rodéame con tu gracia. Pon en mí un espíritu que siempre levante sus ojos para cada mañana buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por limpiarme de todo pecado con tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Límites insospechados. Amén. Aquí escuchando a Elvis Presley, queridos amigos y amigas, os invito para que mañana a las 7 de la mañana, hora peninsular española, no sé qué hora será en tu país, sé que es una hora menos en Canarias, una hora menos en Reino Unido, 9 horas menos en California, estaré con mi programa Una Hora con Dios. A las 7 de la mañana, hora peninsular española. Calcula en tu país a qué hora es esa hora. Es un tiempo devocional cuando en España todavía no ha amanecido, es oscuro, y nos levantamos para leer la Biblia, orar y también, como no, compartir alguna revelación de parte de Dios. Así que yo te invito a este programa, Una Hora con Dios, conmigo, con el pastor Paco Rubiales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Crack Radio Madrid 96.2 FM, crackradio.es y Facebook Paco Rubiales Sembrando Luz. Mañana a las 7 de la mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Si quieres contactar conmigo, escribirme o llamarme, puedes hacerlo marcando mi número de teléfono personal, que es el siguiente, el 666-778634. Otra vez, 666-778634, con el prefijo internacional más 34 si me escribes o me llamas desde fuera de España. Gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo de tu amigo el pastor Paco Rubiales. Adiós.